está la luz que nos llega del sol. Pero si la luz son campos electromagnéticos y nos trae energía, los campos tienen energía. ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Hoy trataremos de motivar y ver cómo se le puede asociar energía a un campo eléctrico, que debe ser claro del hecho que de la radiación del sol nos llegue energía de él. La idea va a ser estudiar algunos sistemas, en particular la fuerza sobre láminas cargadas, para al final evaluar trabajo y de ahí extraer una fórmula para la energía asociada al campo eléctrico. El primer sistema que vamos a evaluar va a ser relativamente sencillo y es con el que vamos a terminar trabajando también, que es un cascarón uniformemente cargado. De este cascarón sabemos dos cosas. Una, que afuera el campo eléctrico es como el de la carga puntual, o sea, en la superficie de él también yo puedo calcular el campo y se puede expresar en términos de la densidad de carga. Y va a quedar simplemente como 4π sigma, la densidad de carga que tengo allí. Lo otro que yo sé es que adentro del cascarón uniformemente cargado, al ser una distribución de carga esférica, tengo que el campo eléctrico es cero, un resultado que también se puede extraer desde la gravedad universal de Newton. La contribución de todo el cascarón a su interior va a ser nulo. O sea que tenemos un salto del campo eléctrico de hacia adentro hacia fuera de mi cascarón. Y este salto va a ser general, como la vamos a tratar de justificar. Ahora, lo que yo quiero calcular es precisamente un trabajo cuando yo vaya a comprimir o a expandir el cascarón. Y para esto entonces voy a calcular la fuerza por unidad de área sobre cada uno de los elementos del cascarón. Esta fuerza es evidente porque el cascarón lo que quiere es destruirse. Todas las cargas son del mismo signo, quieren repelerse. Entonces, vamos a calcular esto de la siguiente manera. Vamos a tomar un diferencial de área y lo vamos a extraer de la esfera. Y vamos a calcular el campo con el que ella interactúa utilizando superposición lineal. El campo con el que ella interactúa es simplemente el campo total del cascarón menos el de ella. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico debido a este diferencial de carga? Y aquí vamos a utilizar un truco que ya traté de motivar cuando hablamos de la placa infinita y que aquí se ve su utilidad. El hecho es que, a pesar de que sea una cosa finita, mi pequeño pedazo de área, si yo me acerco mucho a la superficie, puedo considerarla en primera aproximación como una superficie infinita. O sea, yo me voy a parar y esto es lo que me va a interesar. Me va a interesar estar muy cerca a la superficie y cuando me paro muy cerca a la superficie, puedo pedir prestado los resultados de la placa infinita. O sea, tengo que el campo a mi pequeño pedazo de área va a ser 2π sigma apuntando perpendicularmente a mi elemento de área en una y en otra dirección. Ahora, como yo había dicho que el campo total del cascarón era 4π sigma y el de mi pequeña contribución, el de mi pequeña área, también viene como 2π sigma, ambos en la misma dirección porque uno me dice que es perpendicular al elemento de área y otro sé que es radial, es como el de una carga puntual. Ambos apuntan en la misma dirección. El hecho que me dé 4π sigma el campo total quiere decir que el campo de todo el cascarón menos el de mi elemento de área en el punto donde él estaba, porque ya lo quité en ese punto, es solamente 2π sigma. Sí, simplemente quitarle lo que había contribuido la densidad de carga. Y vemos que de ahí también se deduce el hecho que dentro del cascarón justo apenas lo paso me dé cero, porque justo apenas estoy adentro, mi elemento de área contribuye con un campo hacia adentro que cancela el campo que es radial hacia afuera de todo el resto del cascarón. Y son iguales. De esta manera entonces ya sé cuál es el campo debido a todo el cascarón menos ese elemento de área y puedo calcular la fuerza. Es el campo veces su carga y su carga es sigma por el diferencial de área. Y de esta manera entonces encuentro una fuerza por unidad de área para el cascarón.
que va a ser simplemente 2πk sigma cuadrado por el diferencial de área. Se puede expresar esto en términos de la carga total de la esfera para identificar que efectivamente esta fuerza decrece como la potencia 4 de la distancia, o sea, efectivamente la fuerza que las partículas están experimentando quieren simplemente hacerlas ir y va a disminuir con la distancia. Ahora aquí hicimos un caso particular. Quiero, antes de utilizarlo para calcular la densidad de energía, ver que se puede motivar en un caso general. Aquí lo que he hecho es hacer un caso particular de tomar un elemento de área, quitarlo para ver cuál es el campo que está ahí. Ahora hay otra forma de hacerlo. Si se dan cuenta, cuando yo tomé el diferencial de área, él tiene un campo en cada lado de él, idéntico pero en direcciones opuestas. De tal manera que a ambos lados de una lámina arbitraria va a contribuir con signos opuestos pero con la misma magnitud. O sea, si yo cojo el campo a un lado y le sumo el campo al otro lado, justo a los dos lados de la lámina, tengo que las contribuciones debido a la lámina se cancelan porque vienen con signos opuestos, sentidos opuestos. O sea que el promedio de los campos a uno y al otro lado me va a dar un campo externo que no contiene el campo de la lámina y puedo entonces determinar cuál va a ser la fuerza que experimenta la lámina debido a ese campo externo. Eso fue lo que acabamos de hacer con el cascarón esférico. Otro resultado que apareció interesante allí era que había un salto del campo de un lado al otro y ese salto era de 4πk sigma en la esfera, entonces teníamos 0 adentro y 4πk sigma justo afuera. Este resultado va a ser general. Resulta que yo puedo haber hecho el análisis de Gauss que habíamos hecho con la placa infinita, otra vez parándome muy cerca y ver que ese salto efectivamente ocurre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger un cilindro muy pequeño, de tal manera que las dos tapas estén pegadas a la superficie. O sea, yo voy a garantizar que los flujos son debido a los campos justo a ambos lados de la superficie. Y voy a tomar que las tapas del cilindro también van a ser muy pequeñas. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Recuerden, yo el flujo lo voy a poder calcular solamente en muy pocas situaciones. Esta situación es en la que yo estoy considerando que, como me estoy parando muy cerca y estoy considerando o escaneando una región muy pequeña, entonces puedo considerar que aunque la lámina tiene cierta forma y aunque la densidad de carga puede variar en punto a punto, ahí alrededor de las tapas y justo cerca a la placa, yo puedo considerar como si fuera una placa infinita y uniforme. Y tengo un resultado que teníamos allá. Voy a tomarlo prestado, donde se veía que efectivamente la diferencia de los campos en una tapa y en la otra estaba dada por 4πk sigma, que como ya dije es un resultado general, aunque esto es solamente cierto para las componentes perpendiculares a una lámina cargada. Ya después analizaremos qué es lo que pasa con las componentes tangenciales. Otra cosa que podemos ver que es general es el hecho que no es necesario que la lámina que yo estoy estudiando sea delgada. La idea va a ser que podemos tomar una lámina de cierto grosor D y la densidad superficial de carga la puedo tomar como si fuera simplemente una densidad volumétrica veces un ancho. Lo puedo hacer un poco más preciso. Entonces voy a coger una lámina gruesa y la puedo partir en varias láminas paralelas de ancho dx. Ya vimos que con una lámina delgada puedo simplemente ver el salto del campo eléctrico, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el salto? Va a ser 4πk sigma. En este caso, el sigma dijimos que era ρ por dx. Entonces, cada vez que yo pase una lámina, va a haber un pequeño salto de campo que lo voy a llamar dE, que va a estar dado precisamente por 4πk y en vez de sigma pongo ρ dx. El salto total del campo va a ser la integral sobre desde 0 hasta d. Y aquí simplemente estoy graficando un ejemplo arbitrario que me inventé donde la densidad de carga en uno de los bordes justo en 0, digamos, de la placa es 0, aumenta en el centro y cuando llegue al otro extremo en d vuelve y cae. Y yo puedo calcular todo el salto simplemente sumando todos los saltos de todas estas láminas de ancho de x, que es como integrar. Y entonces vemos que el salto del campo total va a ser precisamente 4πk
una densidad de carga efectiva. Volviendo a la fuerza, entonces habíamos dicho, la fuerza era como un campo externo veces la densidad de carga veces el diferencial de área. Entonces cada una de estas láminas de grosor de X va a experimentar una fuerza que va a estar dada por el campo externo veces un ρ de X, reemplazando el sigma, veces el diferencial de área. Y si yo quiero calcular la fuerza total sobre la lámina total, entonces tengo que sumar todas las fuerzas de estas laminitas de grosor de X, o sea, tengo que integrar. De tal modo que entonces la fuerza por unidad de área va a ser la integral de E por d ρ de X. Pero lo interesante va a ser que este ρ por dx lo puedo escribir en términos de los saltos del campo eléctrico cada vez que yo cruzo una lámina. Entonces en vez de escribir ρ por dx lo voy a llamar dE. Y entonces vemos que la fuerza por unidad de área se va a identificar como un factor 1 sobre 8 pica veces la integral de 0 hasta el ancho de la lámina E por dE, que es simplemente E cuadrado. O sea que vemos que la fuerza por unidad de área va a venir como la diferencia de los cuadrados del campo a uno y a otro lado de la lámina. Y esto lo queremos entender como una diferencia en la distancia de energía, o sea, un gradiente de energía de un lado al otro. Y aquí empieza a visualizarse el hecho de que estemos hablando de una energía asociada al campo eléctrico, porque un gradiente asociado a una fuerza conservativa es una energía potencial. Veámoslo volviendo al cascarón. Entonces lo que voy a hacer es coger el cascarón y lo voy a comprimir un poco. Ya tenemos la fuerza por unidad de área. O sea, ya sé cuál es la fuerza que está experimentando mi pequeño dA. Y ese dA lo voy a mover radialmente hacia adentro, un pequeño dr. Ya que tengo la fuerza por unidad de área, simplemente es multiplicarlo por dr, porque estoy suponiendo que tengo una fuerza idéntica a la fuerza electrostática hacia afuera, pero hacia adentro. De esta manera entonces encuentro un trabajo por unidad de área debido a un dr, que me da 2πk sigma cuadrado dr. Si yo quiero pensar cuál es el trabajo que me implicó comprimir todo el cascarón, un dr, entonces lo que tengo que hacer es pues sumar todas estas contribuciones, que es integrar sobre todo el área, y esto me va a dar pues simplemente multiplicar por el área, 4pi r0 cuadrado, estoy suponiendo que mi cascarón tiene un radio r0. Y encuentro entonces cuál es el trabajo, el pequeño trabajo que yo realicé cuando lo comprimí un dr0, que prefiero escribirlo en términos del campo. Cuando lo escribo y reemplazo la densidad de carga en términos del campo, veo que este pequeño diferencial de trabajo al haber comprimido un pequeño dr, el cascarón, va a estar proporcional al cuadrado del campo veces un factor. Y hay un factor ahí interesante. El factor de 4pi r cuadrado de r es precisamente el volumen que barrió el cascarón cuando yo lo comprimí. Fíjense que es el volumen de la región que pasó de estar en el interior del cascarón a estar en el exterior. Como pasó de estar en el interior al exterior, el campo eléctrico allí dejó de ser 0 y pasó a ser 4πk sigma. Ahora es el campo del exterior. Ahora por el otro lado, este trabajo yo lo puedo pensar, así como hicimos con el sistema de carga, como un aumento de la energía potencial del sistema. Y entonces puedo entender a este aumento de la energía como debido a que el campo en una región pasó de ser 0 a tomar un valor distinto de 0 en esa región. ¿Cuánto aumentó? Precisamente el factor que va como el cuadrado del campo eléctrico veces el volumen de esa región. O sea que yo puedo entender a este resultado como una densidad de energía veces el volumen de la región nueva, de la región donde el campo eléctrico ahora es distinto de 0. Y ese factor entonces va a entenderse como una densidad de energía potencial que viene como el cuadrado del campo eléctrico. De hecho, esta fórmula que estoy encontrando es general. Para hacerla de verdad general, tengo que volver y pensar en el campo eléctrico como un vector y pensar en este cuadrado del campo eléctrico como el módulo al cuadrado del campo eléctrico. Y esto me va a entregar precisamente la energía asociada al campo eléctrico. La energía asociada al campo eléctrico está relacionada con su módulo al cuadrado y viene con un factor 8πk. Y podría entonces yo calcular
la energía potencial de cualquier sistema si conozco el campo eléctrico en todo el espacio. Simplemente tengo que integrar esta densidad volumétrica sobre todo el espacio. Si se dan cuenta, entonces estoy encontrando otra expresión para la energía potencial de un sistema electrostático, y de hecho va a ser mucho más general, va a ser válida incluso en sistemas electrodinámicos, asociada al campo eléctrico. ¿Cómo yo comparo esto con lo que ya habíamos hecho utilizando la fuerza de Coulomb? Bien, sucede que esta va a ser más general. Imaginémonos que tengo dos cargas puntuales y quiero calcular la energía de ese sistema. Si yo reemplazo los campos eléctricos de ellas dos, no los voy a reemplazar explícitamente, que no es necesario para nuestro análisis, y expongo explícitamente el módulo al cuadrado de estos campos, veo que aparece un término que depende solamente del campo de la carga 1, un término que depende solamente del campo de la carga 2 y un tercer término que viene como el producto punto de los dos campos. Ese último término es el término de interacción entre ellas dos, que es el que yo estaba calculando cuando venía y traía una carga y la dejaba aquí al frente de la otra. Ellas dos están interactuando. Los dos primeros términos existen independientemente si la otra carga estaba o no. Aquí lo que está sucediendo es que cuando nosotros hicimos ese análisis con Coulomb, estábamos suponiendo que las cargas puntuales con las que yo estaba trabajando ya estaban dadas desde el principio. En ningún momento me hice la pregunta, ¿cuánta energía me costó armar una carga puntual? Si ustedes se hacen esa pregunta, se van a dar cuenta que ese trabajo va a ser infinito. Cojan tanta carga y la empiezan a acumular en un espacio que no tiene dimensiones, como traer dos cargas y ponerlas a una distancia cero, les va a costar infinita energía. Esto es lo que se conoce como la energía autointeracción y que está contenida en estos términos que vienen como el módulo al cuadrado del campo de la carga 1 o el módulo al cuadrado de la carga 2, que es precisamente la energía que me va a costar armar una carga puntual ella solita. Ahora, este término yo lo desprecié y nosotros no nos vamos a estar preocupando de esto porque precisamente ya estamos dándonos cuenta que me va a dar un infinito y cuando una teoría empieza a devotar en infinitos es porque la tengo que reconsiderar. Ya en algún momento habíamos hablado que la teoría electromagnética tiene que ser reconsiderada cuando ya empiezo a trabajar a distancias muy pequeñas. Pero nuevamente para nosotros la expresión que estoy encontrando para la energía asociada a un sistema eléctrico debida al módulo al cuadrado del campo eléctrico, me da una idea de cómo entender la energía asociada a los campos como tales. Por tanto, me permite decir, digamos, con más robustez, que los campos son reales, no son un truco matemático que me invento para explicar las cosas. La energía que llega del Sol es debido a que los campos que vienen con energía, que está asociada a su módulo al cuadrado. De esta manera entonces vemos cómo el análisis de Gauss me permite entender algunas particularidades sobre la naturaleza misma de los campos. La próxima vez vamos a indagar un poco más sobre la física detrás de la ley de Gauss. Espero haya sido ilustrador. Gracias, chao.